Bienvenidos a Inside Polk en español. Mi nombre es Christine Cardente. Antes de empezar, asegúrese de suscribirse a nuestras redes sociales. Aquí están las noticias del gobierno local en nuestro condado. Los comisionados del condado de Polk aprobaron un estudio de circunstancias inusuales para ver a cuánto se tendrían que incrementar las tarifas de impacto para poder mantenerse al día con la explosiva creciente población del condado de Polk. Las tarifas de impacto son cargos únicos que se cobran una sola vez a los constructores para cubrir una porción de los gastos por anticipados para infraestructura adicional e instalaciones públicas, requeridas por el nuevo desarrollo. Usualmente, los constructores traspasan el costo de las tarifas de impacto a los propietarios de viviendas o empresas, lo que significa que los propietarios existentes no son afectados. Según la legislación de la Florida, los condados no deben incrementar las tarifas de impacto a más del 50% en un periodo de 4 años, sin primero haber realizado un estudio de circunstancias inusuales para determinar si una tasa más alta es necesaria. La Junta conducirá seminarios a las 10:30 a.m. o inmediatamente después de la revisión de la agenda el 30 de agosto a las 10 de la mañana, o inmediatamente después de la reunión de la Junta y audiencias públicas el 3 de septiembre para examinar el tema. Una audiencia pública tendrá lugar el 17 de septiembre. Cada una de las reuniones tendrá lugar en el Salón de Conferencias de la Comisión del Condado de Polk, en 330 West Church Street, Bartow. El público está invitado a asistir. La Junta de los Comisionados del Condado de Polk proclamó el sábado 24 de agosto como el Día de las Familias Estrella Dorada. Familias Estrella Dorada son aquellas familias que han perdido a un ser querido en acciones militares. El término Estrella Dorada se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando las familias desplegaban banderas con una estrella azul por cada miembro de la familia prestando un servicio en lo militar. Si un ser querido fallecía prestando servicio, la estrella azul era reemplazada por una estrella dorada, que significaba el sacrificio familiar. La Orden Fraternal de la Policía del Condado de Polk honrará a 6 familias estrella dorada que viven en el Condado de Polk en una ceremonia el 24 de agosto a las 10:30 de la mañana. La ceremonia se llevará a cabo en la estación de policía de la Orden Fraternal, localizada en 125 West Bremer Road en Lakeland. Las 6 familias recibirán certificados y banderas que han ondeado sobre el Pentágono. 2 antiguos empleados gubernamentales que han sido nombrados para nuevas posiciones en el condado de Polk, ambos empezando el 30 de septiembre. John Bodie trabajará como gerente adjunto del condado en el grupo de infraestructura y Benjamin Dunn pasará a ser el director de la Oficina de Planificación y Desarrollo. Bodie tiene más de 25 años de experiencia en planificación profesional con el gobierno y el sector privado. Actualmente, su cargo es el de director de la Oficina de Planificación y Desarrollo del Condado de Polk. Don ha pasado 18 años en el Condado de Polk y empezó su carrera como planificador de nivel inicial. Actualmente es el director de la División de Edificación. Antes de terminar, por favor suscríbase y denle like a este video para más noticias del Condado Polk. Thank you for watching. For more information, go to polk-county.net.